siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. En su momento hice un vídeo de góticos contra emos, pero siento que no quedaba como totalmente aclarado o no se explicaba perfectamente lo que eran los emos. También es verdad que he hecho shorts y TikToks hablando del tema, pero como digo, no de forma amplia. Así que ahora que ha habido un resurgimiento, ahora hablaremos por qué, de la subcultura emo, creo que es un gran momento pues de que hablemos más en profundidad de... El emo es una subcultura que surgió en Estados Unidos, pero si bien es cierto que surgió a mediados de los 80 y estaba directamente relacionado con un subgénero del rock que era el hardcore punk, pues la verdad es que no fue hasta el 2002 cuando se definieron las características estéticas y digamos sociales, ahora hablaremos también por qué, de esta subcultura. O sea que pese a que en los 80 fue cuando se creó este movimiento y hubo las primeras puntadas, pues no fue hasta el 2000, como os digo, pues que realmente tuvo su auge, sobre todo acompañado de diferentes bandas musicales. Si bien es cierto que si bien debería tener una estética bastante más definida, la verdad es que contiene elementos mezclados de punk, de gótico, de grunge, de skateboard e inclusive un poco de rockabilly. Yo creo que algo que define muchísimo la estética del emo en cuanto al vestir, ahora iremos a maquillaje y peinado, pero sí que es verdad llevar una manga larga y encima una manga corta, y normalmente pues llevan una camiseta de su banda favorita. También suelen llevar sudaderas con capucha, que de hecho llevan la capucha puesta, cinturones que suelen tener estrellas o pinchos o este tipo de estética más punk. Los pantalones suelen ser entubados y pegados y muchísimas veces incluso llevan faldas las mujeres encima de estos pantalones. En cuanto a las zapatillas suelen ser las típicas Vans, y en cuanto al peinado pues todos recordaréis el pelo liso, tapa con un flequillo que te tapa prácticamente todo el ojo y cuyos colores principalmente tanto en el peinado como en la ropa suelen ser pues colores llamativos en plan fucsia, morado, rojo, aunque bien es cierto que el emo sobre todo se caracteriza por tener rojo y negro en su vestimenta, pero como os digo pueden tirar de morado, de fucsia, de estos colores para darle un pequeño toque un poco más llamativo a lo que es el look. También es cierto que suelen llevar un maquillaje totalmente oscuro en los ojos. De hecho, muchos de ellos parecen auténticos mapaches porque se ponen un ojo ahumado, muy ahumado y poco difuminado, lo que hace, como os digo, sensación de panda, porque además también por debajo se delinean demasiado. Así que normalmente llevan los ojos súper negros y oscuros, el resto de la cara muy pálida e inclusive muchas veces los labios solamente llevan un pequeño brillo. Y en cuanto a la forma de ser de un emo, pues de ahí viene precisamente la terminología emo, y es que el emo viene de emocional. Solo que con el tiempo y a partir de los 2000 este emocional se convirtió en algo como tímido, introvertido, con fobia social, en fin, una persona más bien retraída. Aunque si bien, como os digo, la mayoría de las veces cuando hablamos de emo estamos haciendo referencia a una persona que es muy sensible, tímida, introvertida, la verdad es que también se suelen asociar a pensamientos depresivos, nostálgicos, pero muy nostalgia en plan muy triste, llorar y tal. De hecho siempre están las típicas bromas de eres un emo haciendo referencia a que eres una persona extremadamente triste, pero esto no deja de ser precisamente por la imagen que los emos han ido dando a lo largo de las décadas, pues precisamente de su movimiento. Y es que, como os digo, a partir del 2000 hasta el 2010, que fue el auge de los emos, pues se dejó de lado totalmente lo que se intentaba expresar, que era pues eso, un lado más sensible, más introspectivo. Pasó a darse como si hubiera un odio hacia el mundo, una depresión enorme, y de hecho en muchísimos casos a los emos se les veía pues autolesionándose y haciendo cosas no del todo correctas, eran conductas más bien autodestructivas a lo largo de todas las redes sociales, lo cual perjudicó muchísimo a lo que era la tribu urbana de los emos, que estaba más bien básicamente dirigida al tema musical y a demostrar con su vestimenta y tal que pese a estar en su mundo interior también llevaban una especie de lucha y una serie de gustos, pero que no tenían por qué expresarlos de forma tan llamativa como por ejemplo el punk, ni tampoco tenían digamos esa sintonía de hermandad como por ejemplo el gótico. Y también es verdad que durante mucho tiempo se hizo referencia al emo como para personas andróginas, y es que es verdad que al llevar el maquillaje que llevan del tipo de quizás de estética puede dar lugar a pensar eso, que son personas muy andróginas, pero yo recuerdo que en estéticas como en punk y el gótico de nuevo se juega bastante con estos elementos, y es que la verdad es que tanto en este tipo digamos de tribus urbanas en cuanto a la hora de vestir no hay muchas reglas en cuanto a lo que puede llevar un hombre o una mujer, y es que yo he visto a millones de góticos con falda. Otra característica que se destacó de los emos a partir del 2000 pues fue precisamente
el tema de que se acusaban muchos entre ellos de poses. La verdad era que todos ellos eran poses porque solo seguían, digamos, el movimiento emo, no por lo musical, que era por lo que surgió, sino simplemente por la estética. Así que continuamente entre ellos decían: tú en realidad no eres emo, eres un poser, y de hecho hubo muchísimos foros y muchísima burla en internet haciendo referencia precisamente a esto. De hecho, yo creo que inclusive el término poser muy seguramente surgiría a partir de los emos, que eran los que continuamente se estaban acusando de ello mismo. Y ahora tú dirás, ¿por qué en el 2020 como que ha renacido el emo? Bueno, pues porque se ha tirado de algo muy básico, que es la nostalgia y la tecnología. Más que nada porque se ha hecho un festival cuyo nombre es Cuando éramos jóvenes, o sea, imagínate, porque la verdad es que ha empezado a salir por internet pues muchísima gente que empieza a hablar de su pasado emo. Yo la verdad que nunca lo tuve, pero que sí que es verdad que los treintañeros y tal pues como que están empezando a sacar ese tema, ¿no? El tema de cuando éramos emos, y se está tirando mucho de nostalgia, y de hecho muchísima gente pues está retomando estos gustos musicales que en realidad tenían poco que ver con la subcultura emo original, y también ciertas partes de la estética. También de nuevo ahora con la moda del rap pues se están haciendo una especie de fusión rapera para crear este nuevo subestilo emo. Entonces las nuevas generaciones emo están creciendo con este nuevo estilo de música, que vengo a decir, este no es el emo que se conocía en antaño, no es el emo de los 2000 y ni siquiera es el emo de los 80, pero es un nuevo emo en el sentido de que se coge la estética y estas melodías también como desgarradoras. Pero tenemos que tener en cuenta que la música principal del emo era música que estaba basada como en letras súper tristes, desgarradoras, pero también muy románticas. Así que de nuevo este nuevo emo que ha surgido, si bien es una época, si bien está dirigido a la juventud actual, pues bueno, al tirar de esa nostalgia y de esa cosita que tienen los antiguos emos, pues bueno, ha cogido relevancia pues porque se ha ido nombrando cada vez más, y sobre todo porque es algo que se está, digamos, moviendo bastante en las plataformas de streaming. Y es que podemos ver a muchísima gente que está como retomando ciertos elementos de la estética emo, mezclado, como os digo, con este tipo de música. Y también es verdad que tuvo mucho que ver que My Chemical Romance pues en 2022 decidiera volver con una nueva gira, nuevas canciones, y volviera a moverlo todo. Y es que precisamente My Chemical Romance es de estas bandas que los emos pues digamos son súper seguidores, igual que pasaba con Tokyo Hotel. De nuevo, por supuesto, My Chemical Romance y los grupos que suelen escuchar los emos pues no son emo, pero es que esto ocurre, ya os digo, en el 2000 y ocurre ahora, pero es que yo creo que ninguno de los emos se ha puesto a investigar un poco de la subcultura suya y no tienen ni idea pues de ningún tipo de banda de hardcore punk, o sea, no deben tener, ya os digo, ni la más mínima idea, porque se ha basado únicamente en la estética y en lo que representaba, digamos, en la deformación, degradación que se ha hecho de los emos a través de las redes sociales. Entonces, al final, si pudiéramos definir qué diríamos que es emo, lo que en su origen nació, que era mostrar sentimientos a través de las letras desgarradoras y románticas y bastante realistas de las letras de esas canciones y de ese estilo de música, o de lo que se convirtió después, que únicamente fue una estética y ensalzar una serie de sentimientos más bien negativos. ¿Qué sería? ¿Por lo que surgió o por lo que se hizo conocido? Al final, ¿qué vende? Pues al final vende lo que esas personas denominadas emos han ido haciendo con el movimiento. Así que realmente no creo que podamos decir ya que el emo es pues un movimiento musical, sino que simplemente se ha convertido en un movimiento estético, mostrando la verdad una devaluación bastante grande. ¿Y en la actualidad en qué se convertirá? Pues no creo que llegue a los límites que llegó en el 2000 en cuanto a autolesión, depresión y todo esto, sino que simplemente se quedará pues un movimiento estético, porque es verdad que desde 2020, desde entonces se están haciendo referencia a todas las tribus urbanas únicamente desde el punto de vista estético, lo cual es un enorme error, pero digamos que es lo que se está moviendo hoy en día pues por redes sociales como TikTok e Instagram, que mueven a muchísima juventud y que de nuevo siguen a muchísimas creadoras de contenido que únicamente se basan en lo estético y no informan de nada más. No es malo, porque al fin de cuentas es lo que demanda la gente. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short, o sea que si tú no me ves antes realmente es porque tú no quieres. Recuerda que puedes colaborar con el canal con el super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar, o haciéndote miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. No te vayas sin darme un me gusta, comparte y suscríbete, y recuerda que los comentarios me dan la vida y aparte ayudan muchísimo al canal. Así que sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.